ecuaciones lineales, ¿no? Y para poder trabajar este tema vamos a ver los determinantes de una matriz, en este caso de orden 2 y de orden 3. ¿Bien? Y también en nuestra segunda hora vamos a trabajar las inecuaciones en una variable. ¿Bien? Rápidamente me confirman en el chat si me están escuchando claramente y si ya están observando la PPT. A ver, Torres, ¿me confirmas? ¿No? O cualquier otro compañero, confirman rápidamente para poder iniciar ya nuestra semana 7, ¿bien? Y trabajar estos dos temas, ¿muy bien? Muy bien, gracias Torres, gracias Natalie. Entonces iniciamos nuestra semana 7 y vamos a comenzar con el tema de sistema de inecuaciones, ¿bien? Pero para ello necesitamos hablar del determinante de una matriz, ¿bien? Ahora, ¿qué significa el determinante de una matriz? ¿Qué hablamos, no? ¿O a qué nos referimos con una matriz? Pues una matriz es un ordenamiento, ¿no? Y generalmente se usan las letras mayúsculas para denotar a nuestra matriz. Ese ordenamiento de sus elementos, que pueden ser enteros, racionales, reales o complejos, pues se colocan en filas sin columnas. Por ejemplo, 1, 0, 1/4, -8, 7 y 2. Por ejemplo, estos elementos se han ordenado en 2 filas y 3 columnas. Es por eso que todos estos elementos, si lo agrupa en un paréntesis o en un corchete, pues significa la notación de una matriz. Una matriz que en este caso es de orden 2 por 3, donde 2 me indica el número de filas y 3 el número de columnas que presenta esta matriz. Bien. Pero los determinantes de una matriz solamente se pueden hallar cuando las matrices son cuadradas, ¿no? ¿Y cuando una matriz es cuadrada? Pues cuando el número de filas y de columnas son iguales, ¿no? Por ejemplo, 7 menos 5, 8 y 3, estos elementos se han ordenado en 2 filas y 2 columnas, ¿bien? Entonces, esto va a representar a una matriz. Bueno, uso la letra B para representar a mi matriz y es una matriz de orden 2 por 2 o simplemente se le llama matriz de orden 2. Y aquellas matrices cuadradas son las que vamos a poder calcular nuestro determinante. ¿Bien? Bueno, entonces empecemos cómo vamos a calcular el determinante de una matriz de orden 2. ¿Bien? A ver, un ratito, chicos. Quiero ver, parece que hay problemas aquí. Muy bien, bueno, seguimos tranquilos. Entonces, veamos entonces cómo vamos a denotar el determinante de una matriz. Pues las matrices, como mencioné, se usan los paréntesis o los corchetes para denotar a nuestras matrices. Pero si esas matrices están con barritas, entonces va a denotar al determinante de una matriz. Bien, por ejemplo, esta matriz, como puedes ver, es una matriz de orden 2. Y ahora ya tenemos esta notación de la barrita, quiere decir que estamos hallando el determinante de esta matriz de orden 2. Bien, y hay una regla práctica para encontrarlo. Pues simplemente multiplicamos los elementos de la diagonal principal. Esta viene a ser tu diagonal principal, ¿sí? Esta es, ¿no?, la diagonal principal. Y si multiplico esos elementos, pues tendría A por D. Menos, ahora multiplicas los elementos de la diagonal secundaria. En este caso, B y C son los elementos de esa diagonal secundaria. O sea que A por D menos B por C es la reglita práctica para poder hallar el determinante de esta matriz de orden 2. Bien, por ejemplo, me piden calcular el determinante de esta matriz. Bueno, ya sé hallar el determinante de una matriz de orden 2. Pues simplemente multiplico los elementos de la diagonal principal. Menos 4 por 2. Entonces vamos con la solución. Menos 4 por 2 menos, ¿no?, en este caso menos 1 por 3. Y ese resultado que me dará menos 8 más 3, pues será menos 5. Ese será el valor de nuestro determinante. Y como puedes ver, los elementos que vamos a trabajar pues son números reales, ¿no? Generalmente son reales, donde el valor de nuestro determinante pues ya nos dará también una cantidad real. ¿Bien? Y bueno, nos ayuda a trabajar los sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Bueno, ¿a qué se refiere con sistema? Pues significa que vamos a tener en este caso estas dos ecuaciones, ¿bien?,
lineales justamente por la forma que tiene, ax más b por y, ¿no? Por eso se le llama lineales, y dos variables que van a ser x y y. A, B, C, D, M y N son valores constantes y vamos a trabajarlo dentro de los reales. ¿Bien? Entonces, para este tipo de sistema, bueno, ya estamos trabajando con dos variables. Entonces, las soluciones de este sistema van a depender de un discriminante. Bueno, ¿y quién va a ser ese discriminante que vamos a mencionar? Bien, perdón, determinante, soy discriminante, sigo con las ecuaciones segundo grado. El determinante del sistema es el que me va, en este caso, a clasificar este tipo de sistema. ¿Bien? A ver, por ejemplo, para este sistema vamos a tener en este caso, ¿no?, el determinante de nuestro sistema, que lo vamos a denotar de esta forma, y va a ser un determinante de orden 2, donde observarás que en la primera columna se han colocado los coeficientes de x, y en la segunda los coeficientes de y. Bien, ese se le llama el determinante del sistema. También tenemos un determinante asociado a x, que va a estar denotado como delta sub x. Bien, y también es un determinante de orden 2, donde en la primera columna se han colocado estos valores constantes. Y en la primera columna los valores constantes, y en la segunda columna quedan los coeficientes de y. Ese es el determinante asociado a x. Y también tenemos el determinante asociado a y, o el delta sub y, que también es un determinante de orden 2. En la primera columna se colocaron los coeficientes de x. Y en la segunda columna, pues se trabajaron con los valores constantes m y n. ¿Bien? De esa forma también conoceremos este determinante asociado a y. Y para este sistema, estos determinantes pues me pueden clasificar a nuestro sistema, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, realicemos aquí previa captura. Bien, para poder clasificar a nuestro sistema, y también tenemos para trabajar lo siguiente. A ver, bueno, tenemos entonces aquí, para poder clasificar este sistema, vamos a tener nuestro sistema, ahí está, el sistema que le hemos llamado 1, y para que este sistema sea llamado compatible determinado, ¿no?, o también se le conoce como un sistema que tiene solución, y es una solución que puede ser, en este caso, única o puede tener muchas soluciones. ¿Bien? Entonces podemos hablar dentro del compatible al sistema compatible determinado, ¿sí? Entonces, un sistema compatible determinado es aquel que tiene solución y que además esa solución va a ser única. ¿Bien? Entonces, vamos a tener aquí que eso se dará cuando el determinante de nuestro sistema sea diferente de 0. ¿Bien? Pero también hay una reglita práctica que podemos utilizar. Esa reglita práctica me dice lo siguiente. Pero antes de eso, ¿no?, recuerda que cuando trabajamos con dos variables, ¿no?, este sistema va a tener por solución a pares ordenados. Es decir, que la solución de este sistema, si es que lo tiene, como es el primer caso que estamos viendo, pues la solución de este sistema va a ser pares ordenados, donde x y y, es decir, sus componentes de esta solución, lo podemos conseguir con Cramer. Cramer me dice que la primera componente, o sea, x, va a ser delta de x, el determinante asociado a x, sobre el determinante del sistema. Y que mi segunda componente, que le está llamando y sub 0, pues va a ser el delta sub y entre delta del sistema. ¿Bien? Entonces, de esa forma, x sub 0 y sub 0, trabajemos con la notación, pues ese par será solución y sus componentes los podemos hallar con Cramer de esa forma. Bien, usando los determinantes de nuestro sistema y los determinantes asociados ya sea a x o en este caso a y. Bien, pero también podemos utilizar una forma práctica, y es que ¿cómo puedo saber si mi sistema tiene solución única o no? Pues fácil, divides tus coeficientes de x, bien, divides tus coeficientes de y. Si esos dos resultados son diferentes, entonces ese sistema tendrá solución única.
Por ejemplo, aquí 13x más y igual a menos 7, x menos y igual a 2. Por ejemplo, este sistema rápidamente tú puedes decir que va a tener solución única. Es decir, va a ser un sistema compatible determinado. Porque si yo utilizo la reglita práctica, es decir, divido los coeficientes de x, divido los coeficientes de y puedo observar que estos dos resultados pues son diferentes. Entonces, efectivamente, este sistema está verificando este resultado. Entonces, mi sistema va a tener solución única, ¿no? Y es más, no solamente Cramer me va a dar las componentes, sino que también puedo utilizar el método de reducción, como ya hemos venido trabajando anteriormente. Recuerda que si tú tienes dos ecuaciones, puedes conseguir los valores de esas incógnitas, ¿no? Usando simplemente esas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, si tengo estas dos ecuaciones, yo sé que al sumar, y se cancela y me quedará una ecuación con una sola variable. En este caso, sumando, ¿no? Tendremos que 4x pues sería igual a menos 5. Entonces conseguiremos el valor de nuestro x. Y una vez que tenemos x, pues también vamos a poder encontrar y. Por ejemplo, de esta segunda ecuación, diremos que y es igual a x menos 2. Y como x vale menos 5 cuartos, y con este menos 2, pues ya tendríamos que menos 13 cuartos sería entonces nuestro y. Es decir, el par menos 5 cuartos menos 13 cuartos será en este caso la solución para saber si mi sistema tiene solución única. Y también el método que ya hemos utilizado, conocido como el método de reducción, me ayuda a encontrar el valor de esas variables. ¿Bien? Obviamente que para aplicar esta regla práctica, C y D no pueden ser ceros. Entonces solamente ahí funciona nuestra reglita práctica. ¿Bien? Bueno, también dentro de los compatibles tenemos al compatible indeterminado, o conocido como un sistema que presenta infinitas soluciones. Y eso va a suceder cuando el determinante de nuestro sistema sea cero. Y es más, también el determinante asociado a x y también asociado a y. Estos tres son iguales a cero. ¿Bien? Pero también puedes usar tu reglita práctica. ¿Bien? La regla práctica me dice que si yo divido los coeficientes de x, divido los de y divido mis valores constantes, esas tres fracciones o esos tres resultados van a ser siempre iguales. Bien, aquí también obviamente que C, D y N pues tienen que ser diferentes de cero. ¿Bien? Y de esa forma, con esta forma práctica también puedo trabajar este caso. Bien, y bueno, también tenemos, ¿no?, otro sistema para trabajar que es el incompatible. Voy a borrar aquí para poder ver ese caso del incompatible. ¿Cuándo diremos que un sistema es incompatible? Pues obviamente diremos que ese sistema va a ser incompatible cuando no tenga solución. ¿Bien? Entonces ahí tenemos ese segundo sistema, ¿no? También conocido como inconsistente, como ha venido en algunos exámenes, también se le conoce de esa forma a este tipo de sistema. ¿Bien? Entonces, este sistema, para que sea incompatible, vamos a tener que el determinante de nuestro sistema va a ser 0. Y puede ser delta de x o puede ser delta de y, basta que uno de ellos sea diferente de 0 para decir que estamos trabajando este caso del incompatible. ¿Bien? Y la reglita práctica me dice también lo siguiente. Divido los coeficientes de x y divido los coeficientes de y. Y esos resultados van a ser iguales, pero a su vez van a ser diferentes al resultado de dividir los valores constantes. ¿Bien? Entonces, con estos casos, ¿no?, y con su forma práctica, podemos trabajar cada uno de los casos para este tipo de sistema. ¿Bien? Realicemos la captura. Bien. Veamos si hay preguntas con respecto a nuestro sistema. Bien, no hay preguntas todavía. Entonces vamos a ponerlo en práctica. A ver, vamos a ver, creo que tenemos aquí un ejercicio, ¿sí? Vamos con este ejercicio 1, por ejemplo. Tenemos un sistema, hay dos variables, x y y,
ahí están tus dos ecuaciones, ¿no? Como X y Y son variables, puedes ver que cada una de ellas pues tiene una forma lineal. Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. ¿Bien? A y B te dicen por dato que son cantidades reales positivas. Y además te dicen que este sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, con esa información debes hallar el valor de P, que es el determinante de una matriz de orden 2, y dar como respuesta P menos 3. ¿Bien? Entonces, para conocer P, obviamente, soluciones, entonces podemos utilizar nuestra reglita práctica y decir, si yo divido los coeficientes de X, bien, ahí está, divido los coeficientes de Y, ahí están los coeficientes de Y que son B más 2 y 5A, y divido mis valores constantes, ¿sí? 2AB entre 4AB, pues esos tres resultados, gracias a mi reglita práctica, pues dicen que tienen que ser iguales. Bien, bueno, aquí en este último podemos simplificar A por B, entonces simplificamos A por B, a ver, reducimos ese A por B y tendremos entonces este resultado. Bien, también ya simplifiqué mitad, me queda 1 y mitad me queda 2. Y es así como, teniendo este resultado, vamos a poder conocer A y B. Enumeramos a cada una de estas fracciones, primero, segundo, tercero, y podemos ver que la primera con la tercera me puede dar un resultado para A y B, ya que tendríamos que A más 1 sobre 2B sería entonces igual a 1 medio. Entonces podría decir que 2A más 2 es igual a 2B. Y es más, podría decir que de 1 y 3 también podría considerar a 2A menos 2B igual a menos 2, ¿sí? Este menos 2B pasa al primero y el 2 pasa al otro lado. Ambos pasarían con signo cambiado. ¿Bien? Y también podemos ver que de 2 y 3, o sea, B más 2 sobre 5A igual a 1 medio, pues me dará entonces que 2B más 4, pues sería igual a 5A. Entonces podríamos decir que menos 5A más 2B es igual a menos 4. Entonces de 2 y 3 obtengo ese resultado. Menos 5A más 2B igual a menos 4. Y como puedes ver, el método de reducción me puede ayudar a encontrar A y B, porque puedo simplemente sumar estas dos ecuaciones, así 2B se cancela, y podría conocer ya el resultado para A. Bien. Sumemos entonces estas dos ecuaciones y tenemos que menos 3A sería igual a menos 6. Quiere decir que A vale 2. Y si A vale 2 ya podemos conocer B. Reemplaza en cualquiera de tus ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, esto sería 4. Entonces 2B tendría que ser 6. O sea que B tendría que ser 3. Y de esa forma tenemos A y B. Entonces ya podemos saber cuánto es B. El determinante de esa matriz de orden 2. Pues simplemente reemplazamos los valores de A y B que ya hemos encontrado. Bien. Y tenemos aquí 2, 3. Ahí están los valores de A y B. Y también tenemos A menos B que me daría menos 1 y B que vale 3. Ahí está nuestro determinante para encontrar. Y tendremos diagonal principal 2 y 3, ¿no? 2 por 3 menos diagonal secundaria, 3 por menos 1. Bien, aquí tendremos 6 más 3, eso me daría 9. O sea que el valor de P, que es el determinante de orden 2, va a ser igual a 9. Ya podemos tener nuestra respuesta, puesto que P menos 3 me daría 6 como solución. La clave A sería la solución para nuestro primer ejercicio. Bien. Entonces, si tenemos un sistema que presenta infinitas soluciones, dividimos los coeficientes de X, dividimos los coeficientes de Y y dividimos los valores constantes y esos tres resultados siempre van a tener que ser iguales, ¿no? Eso me dice mi reglita práctica para este caso. Y eso me ha ayudado a encontrar los valores de A y B. Y así también podemos hallar el determinante de orden 2, que será nuestro valor de P, y así ya tenemos nuestra solución. ¿Bien? Realicemos captura.
Veamos si hay preguntas. Así es, Robles, estamos hablando de un sistema compatible indeterminado, ¿no? O también conocido como un sistema que presenta infinitas soluciones. Bien, así es. Muy bien. ¿No? Y hay que recordar, ¿no? Si es compatible determinado, puede venir en tu examen como compatible determinado, o también te pueden decir un sistema con solución única, ¿no? Aquí también te dice el enunciado, tiene infinitas soluciones. También te puede venir en el enunciado, es compatible indeterminado. Bien, entonces de estas dos formas hay que trabajarlo porque en los dos casos vienen en los exámenes. ¿Ok? Muy bien. Bien, si mi sistema, o sea, las ecuaciones que estoy trabajando, ya sabes que tienen esta forma lineal, un AX más B por Y, ¿no? Tú ya sabes que esto es una forma lineal, esto es otra también forma lineal, ¿no? Entonces, por eso es que se le llama a cada una de estas ecuaciones, ¿no? Lineales, por la forma lineal que está presentando. Pero ¿qué pasa si en una de mis ecuaciones, ¿no? Basta que una de mis ecuaciones no tenga esa forma, ¿no? De repente aparece un x cuadrado o aparece un x por y, que ya no va a representar a esa forma lineal. Entonces, esos sistemas se le conocen como sistemas no lineales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos sistemas, ¿no? Como puedes ver, aquí hay x por y, o aquí hay x cuadrado más y cuadrado. Dice que basta que por lo menos una de las ecuaciones ya no sea lineal para poder afirmar que el sistema que vamos a trabajar es no lineal. Bien, entonces este es un sistema no lineal. Este otro también es un no lineal. Recuerda que también vamos a trabajar sistemas con tres variables, ¿no? Entonces, este sistema, x por y por z cuadrado, pues ya no tiene una forma lineal. Bien, entonces estos sistemas son no lineales. Y en los casos de los sistemas no lineales, aquí no hay compatible, no hay incompatible, nada. Aquí en estos sistemas simplemente vas a tener que utilizar tus ecuaciones, ¿no? En algunos casos tendrás que sumar o restar o multiplicar o dividir, ¿no? O de repente utilizar algún producto notable, ¿no? Para poder encontrar tus variables. Y recuerda que en este lineal, por ejemplo, que depende de dos variables, la solución de este sistema pues también sería un par ordenado. Y si depende de tres variables, las soluciones van a ser ternas. Bien. Bueno, entonces para resolver este tipo de sistemas no hay un método no estándar para poder solucionarlo. Simplemente hay que utilizar las ecuaciones, ¿no? Y como hemos dicho, utilizando en algunos casos productos notables o en algunos casos sumando, restando, multiplicando o dividiendo las ecuaciones, ¿no? Hay que ver dependiendo de cuáles son las ecuaciones, ¿no? O alguna propiedad de repente de números reales que ya conocemos me puede ayudar a encontrar esas variables. Bien. Entonces, de esa forma trabajaremos los casos no lineales. Bien. Y también vamos a ver el determinante de una matriz de orden 3. Es decir, ahora trabajaremos con 3 filas y 3 columnas. Ahí están nuestras 3 filas y nuestras 3 columnas. Y si está con barrita, ya sabemos que se trata del determinante. Bien. Para poder hallar este determinante, vamos a utilizar la regla de Sarrus. ¿Qué consiste? Bueno, en este caso voy a conocer aquí mi diagonal principal y ya sé que A, B, E I en este caso son los elementos de mi diagonal principal. Pues de esos elementos que vamos a tener, vamos a también a identificar la diagonal secundaria, cuyos elementos son C, E y G. Bien. Entonces, para poder hallar este determinante, lo que vamos a hacer es debajo de nuestro determinante copiar nuestras dos primeras filas. Es decir, aquí abajo, la primera fila será ABC, segunda fila DEF. Bien, en ese orden y con sus respectivos signos los colocamos. Así igualito como están nuestras dos primeras filas. Bien,
multiplicaremos los elementos de nuestra diagonal principal, que son A por E por I. Bien, luego multiplicamos también las paralelas, o sea, los elementos que están paralelos, en este caso, a esta diagonal principal. Es decir, D por H por C. Y aquí G por B por F. Bien. Luego, por aquí trabajamos la diagonal secundaria. GS, el producto de esos elementos de mi diagonal secundaria. Y también trabajamos con sus paralelas. A por H por F. Y finalmente D por B por I. Bien. Sumamos todo lo que está de azul. Sumamos todo lo que está rojo y obtenemos esos resultados. Bien. Y simplemente nuestro determinante de esta matriz será el resultado que hemos tenido de azul menos el resultado que hemos obtenido de rojo. Esa diferencia me estará dando el determinante de esta matriz de orden 3. Bien, ese es Sarrus trabajando con filas, ¿no? Si tú conoces Sarrus con columnas, no te preocupes porque también te va a dar el mismo resultado para tu determinante. Bien, pero para no extendernos y calcular el determinante de orden 3, pues simplemente utilizaremos Sarrus en este caso y lo estamos trabajando de esa forma. Bien. Pero, como puedes ver, el calcular el determinante de orden 3 ya es un poquito más operativo que el de 2. El de 2 era más simple, ¿no? Pero hay algunos determinantes que tú vas a poderlos encontrar rápidamente. Como por ejemplo es el determinante de Van der Waals, donde sus elementos de ese determinante pues tienen una forma especial. 1, 1, 1 tenemos aquí en la primera fila. A, B, C en la segunda fila y mira quién es la tercera fila. Aquí está A cuadrado, B, B cuadrado, C, C cuadrado. Entonces, si tú tienes este determinante, pues puedes calcularlo simplemente con el producto de 3 factores. Y esos factores serán B menos A por C menos B por C menos A. Bien, el producto de esos 3 factores simplemente te dará el valor de ese determinante. Mira bien cómo tomamos la diferencia de derecha a izquierda. Bien, mucho cuidado. Y también hay otro determinante que puedes encontrarlo fácilmente y es el determinante de una matriz triangular, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta matriz triangular. Se le dice triangular porque tú ya sabes que A, D, E y F son en este caso, ¿sí?, los elementos de tu diagonal principal. Se dice matriz triangular cuando todos los elementos, ¿no?, en este caso que están debajo de ese diagonal principal, todos son ceros, ¿no? Y los que están arriba, por lo menos uno de ellos es diferente de cero. ¿Bien? Esa es una matriz triangular. Y me dice que el determinante de esta matriz simplemente lo hallaré multiplicando los elementos de la diagonal principal. ¿Bien? También se dice matriz triangular si todos los elementos que están arriba son ceros y los que están debajo de tu diagonal principal basta que al menos uno de ellos sea diferente de cero. También esa es una matriz triangular, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes aquí 3, 4 y menos 5 en tu diagonal principal, pues bien, y todos los que están arriba de esa diagonal principal son ceros. Pero aquí de repente tengo 0, 12 y 18, ¿no? Entonces el determinante de esta matriz, pues esta matriz también es una matriz, en este caso, triangular, porque esta es mi diagonal principal y puedo ver que todos los que están arriba son ceros y basta que, ¿no?, uno de mis elementos que estén debajo de esa diagonal principal sea diferente de cero. Entonces, esta es una matriz triangular, donde también podré decir que 3, 4 por menos 5 será entonces el valor de ese determinante, ¿no? Entonces, tendremos que menos 60, por ejemplo, sería el determinante de esa matriz triangular. Bien, de esa forma, entonces, trabajaremos con la matriz triangular, ¿no? Ah, profesora, ¿y qué pasa si los de arriba y todos los de abajo son ceros? Bueno, esa matriz se le llama diagonal y también
el producto de los elementos de tu diagonal principal también te dará el valor de su determinante. Bien, de esa forma entonces podemos encontrar fácilmente el determinante de estas matrices, ¿no? Y en tu PDF también puedes ver que hay propiedades para los determinantes, ¿no? Y esas propiedades pues también te van a ayudar en la solución, ¿no?, de estos determinantes. Bien, realicemos captura y vamos con un ejercicio más. Voy a ver si hay preguntas en el chat. Bien, realicemos captura. Vamos a ir preguntas. ¿Mm? Bien, a ver, me están preguntando si en la diagonal principal hay un 0. Bien, en ese caso, ¿no?, ya no sería una matriz triangular, porque si estamos considerando, ¿no?, por ejemplo, que aquí esto sea de arriba 0, 0, 0, ¿qué pasaría si esto fuese 0? Si esto fuese 0, entonces tendrías una matriz nula. Y las matrices nulas, pues simplemente su determinante sería 0, ¿no? Entonces también tenemos ese caso. Bien. Muy bien. Pasemos entonces a nuestro ejercicio 2. Por ejemplo, me piden hallar la suma de cifras de la solución de esta ecuación. Ya sabemos que esto es la notación del determinante de una matriz de orden 3 y aquí el determinante de orden 2. Y sabemos que los determinantes pues van a darnos cantidades reales. O sea que al hallar estos dos determinantes voy a tener una ecuación, ¿no? Y una ecuación donde vamos a poder conocer nuestra variable x. ¿Bien? Hallemos entonces primero este determinante de orden 3. Bien. Y bueno, en este determinante que tenemos para calcular, también hay una de nuestras propiedades que nos puede ayudar, nos puede facilitar acomodar los elementos de ese determinante, ¿no? Porque una de mis propiedades dice lo siguiente: si yo tengo en una fila, o puede ser también en una columna, un factor común, este factor puede salir de mi determinante. Por ejemplo, tú puedes ver en la segunda columna a 2 por 1, ¿no?, a 2 por menos 1 y a 2 por 1. Entonces puedo observar que en la segunda columna hay un factor común que es 2. Entonces puedo aplicar mi propiedad que me dice que si en toda esa columna hay un factor común, entonces ese factor puede salir de mi determinante. O sea que ese 2 sale de nuestro determinante y nos quedaría 1, menos 1 y 1 ya en la segunda columna, ¿no? Y obviamente la primera columna sigue siendo la misma, al igual que la tercera columna. ¿Bien? Pero hay algo que podemos observar en estos elementos. Mira que tienes 1, 1, 1 en la primera fila. En la segunda fila hay 2 y aquí está el 4. El menos 1 y el 1. El menos 3 y el 9. Pero 2 al cuadrado me da 4. Menos 1 al cuadrado me da 1. Y menos 3 al cuadrado me da 9. Quiere decir que en esta tercera fila puedo acomodarlo de esta forma. A 4 puedo escribirlo como 2 al cuadrado. A 1 como menos 1 al cuadrado. Y a 9 como menos 3 al cuadrado. Así, este determinante que tengo aquí, pues va a tener la forma del determinante de Van der Monde, donde me dice que entonces el determinante lo voy a encontrar con el producto de 3 factores. Uno de esos factores sería menos 1 con menos 2. Ahí está. Menos 1 con menos 1. Pues obviamente el menos con este menos se va a hacer más. O sea, me queda menos 3 más 1 por menos 3 con menos 2. ¿Bien?
el producto de estos tres factores Van der Monge me dice entonces que será el valor de ese determinante. Y si lo multiplicamos por 2, entonces tenemos nuestro determinante inicial. Bien, ya podemos entonces conocer el valor de ese determinante. ¿Bien? Ahí tenemos entonces nuestro determinante de orden 3. Bueno, con los de orden 2 no hay problema, ¿no? Porque fácilmente multiplicamos los elementos de nuestra diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. ¿Bien? Y al hacer este producto, pues tendrías 2x cubo. Mira que aquí hay menos 2x cubo. Se van a cancelar. O sea que se va a reducir a menos 2x con menos 2. Ese será el valor de este determinante. Igualamos las dos cantidades que hemos conseguido, menos 2x menos 2 con menos 60, y podemos ya conocer nuestro valor de x. ¿Bien? 58 diremos que es igual a 2x, es decir, 29 sería nuestro valor de x. ¿Bien? Esa sería la solución de esta ecuación. Te piden que des como respuesta la suma de cifras, pues 11 nos daría la clave de respuesta. ¿Bien? Entonces, de esa forma hemos podido encontrar nuestros determinantes. ¿Bien? Veamos si hay preguntas. Muy bien, sigamos entonces. Vamos con un ejercicio más. Pero antes de eso, hablemos también de los sistemas de ecuaciones ahora con tres variables, ¿no? Vamos a tener estas tres ecuaciones y las variables que son x, y y z, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, N y P. Recuerda que esos coeficientes van a ser valores constantes y van a encontrarse en los reales. Bien. Entonces, para este sistema, ahora ya con tres variables, también se dan los tres casos, ¿no? Es decir, también vamos a tener un determinante asociado a nuestro sistema, el determinante del sistema, donde en la primera la primera columna se han colocado los coeficientes de x, segunda columna los de y tercera columna los coeficientes de z. ¿Bien? Este determinante de orden 3 será el determinante de nuestro sistema. Y también tenemos el determinante asociado a x, ¿no? En la primera columna se han colocado los valores constantes, en la segunda los coeficientes de y en la tercera columna los coeficientes de z. ¿Bien? El determinante asociado a y trabaja en la primera con los coeficientes de x, en la segunda columna con los valores constantes m, y n y p. Perdón. Y en la tercera columna los coeficientes de z. Finalmente el determinante asociado a z, primera columna coeficientes de x, segunda columna los de y en la tercera columna pues ha colocado los valores constantes m, n y p. ¿Bien? Entonces para este determinante también se presentan los tres casos. ¿Bien? El caso compatible determinado, ¿no? O conocido como sistema que presenta solución única, y será cuando el determinante de tu sistema sea diferente de 0. O sea, este determinante debe de ser diferente de 0. Y aquí, pues lamentablemente ya no hay la reglita práctica que utilizamos en el caso de dos variables. Aquí, para el caso de tres variables, sí vamos a tener que trabajar con este determinante de nuestro sistema, que obviamente será un determinante de orden 3. ¿Bien? Cramer también me puede ayudar a encontrar esas componentes. Recuerda que habíamos dicho que cuando era con tres variables la solución era terna. Entonces la primera componente es el determinante asociado a x entre el sistema. Segunda componente, el determinante asociado a y entre el sistema. Y tercera componente, el determinante asociado a z entre el determinante de nuestro sistema. ¿Bien? O también podemos utilizar el método de reducción. Por ejemplo, puedo utilizar estas dos ecuaciones y simplificar a z. Y puedo utilizar estas otras dos ecuaciones y hacer lo mismo, eliminar a z, para que así me queden dos ecuaciones con dos variables.
Y eso ya también sabemos cómo trabajarlo, como hemos visto al inicio de la clase, ¿no? También con dos variables se reduce a una sola variable, ¿no? Y así vamos encontrando las componentes. Y ese método que es más práctico lo vamos a utilizar en uno de nuestros ejercicios. ¿Bien? Entonces, esa terna será nuestro conjunto solución para este primer caso. ¿Bien? El caso compatible indeterminado o un sistema que presente infinitas soluciones será cuando estos cuatro determinantes sean iguales a cero, ¿no? El asociado al sistema, el asociado a X, asociado a Y, asociado a Z y el determinante del sistema, ¿no? Esos determinantes sean cero. Y el caso incompatible, cuando el determinante del sistema sea cero, ¿no? Y basta que delta de X, o puede ser delta de Y, o puede ser delta de Z, basta que uno de ellos sea diferente de cero para ya poder decir con esas dos condiciones que el sistema es incompatible o que no tiene solución. Bien, entonces también aquí tenemos ese sistema lineal con tres variables. Bien, realicemos captura y vamos a ver la solución de un ejercicio. Bien. Una empresa elabora, dice, diariamente 3 tipos de recuerdos. Bien, para promociones de colegio, ¿no? M, N y P. Son 3 tipos, M, N y P. Cada recuerdo del tipo M requiere 2 minutos en la máquina 1, 1 minuto en la máquina 2 y 2 minutos en la máquina 3, ¿no? Y también tenemos para N, ¿no? Lo que requieren cada una de las máquinas y también para el tipo P, ¿no? El tiempo que requieren en cada máquina. Si cada día se usa 3 horas la máquina 1, 5 horas la máquina 2 y 4 horas la máquina 3, determine el tipo de recuerdos que se produce en mayor cantidad por día e indique dicha cantidad. Bueno, sabemos que hay 3 cantidades, ¿cierto? Hay 3 tipos de recuerdo, entonces puedo considerar que X sea el número de recuerdos, en este caso del tipo M, ¿bien? Y, que sea la cantidad de recuerdos del tipo N, y P, que sea ¿no? Y Z, que sea la cantidad de recuerdos del tipo P. ¿Bien? Entonces tenemos esas 3 cantidades. Y bueno, podemos preparar esta tablita para ir llenando nuestro dato y ver qué ecuaciones conseguimos. En este caso tenemos 3 tipos de máquinas, ¿cierto? La máquina 1, la máquina 2 y la máquina 3, ¿sí? Y también tenemos 3 tipos de recuerdos, M, N y P, ¿cierto? Ahora, según nuestros datos dice lo siguiente. Cada recuerdo del tipo M, dice, requiere de 2 minutos en la máquina 1. Entonces aquí esto es para cada recuerdo, ¿cierto? Para cada recuerdo. Para unidades, ¿bien? Para unidades. Entonces 2 minutos dice en la máquina 1, 1 en la máquina 2 y 2 minutos en la máquina 3. ¿Bien? En el caso de N, dice, para el tipo N, vamos a ponerlo con otro colorcito para que se distinga. En caso del tipo N se requiere 1 minuto en la máquina 1, ¿bien? 3 minutos en la máquina 2, ¿bien? Y dice 1 minuto en la máquina 3, ¿bien? Esto es para el caso de N. Y para P, vamos a ver en este caso para P, pues se requiere 1 minuto en la máquina 1, 2 minutos en las máquinas 2 y 3. Entonces aquí sería 2, 2. 2 minutos para la máquina 2 y también para la 3. Bien. Y el tiempo disponible que tenemos, dice que va a ser para la máquina 1, me dicen que son 3 horas. Pero recuerda que estamos trabajando aquí en minutos. Y tú sabes que 3 horas, al convertirlo a minutos, pues tendría 180 minutos. Entonces trabajemos con unas solas unidades. Aquí en la máquina 2 me dice que van a ser 4 horas, 5 horas en la máquina 2
y 5 horas, pues sería 300 minutos, ¿no? Y finalmente la máquina 3 dice que sí son 4 horas, o sea, 240 minutos. Bien, entonces podemos ver que para este caso, bien, pues 2 minutos requieren la máquina M. Entonces, para X recuerdos del tipo M, en la máquina 1 se va a emplear 2X. ¿Sí? Más, en este caso, tendríamos Y más Z, ¿sí? Porque ese sería el tiempo empleado en la máquina 1 del tipo N y ese sería el del tipo P. Y todo esto sería el tiempo empleado en la máquina 1. Y dice que tienes disponible 180 minutos. Entonces voy a tener esta ecuación. Lo mismo hago para la máquina 2. 1 minuto requiere para un recuerdo del tipo M. Para X recuerdos, pues va a requerir X minutos. 3 minutos para el tipo N, 3Y será en este caso para en la máquina 2 para el tipo N. Y 2, o sea, más 2Z, se empleará para los recuerdos del tipo P. ¿Bien? Y esto será disponible los 300 minutos, o sea, 300. Finalmente, también tenemos nuestra tercera ecuación, trabajando el tiempo disponible en la máquina 3. Tendremos 2X más Y más 2Z, pues esta suma será el tiempo disponible, que es de 4 horas, o sea, 240 minutos. ¿Bien? Entonces podemos ver que con estos datos que tenemos se va a formar ese sistema de ecuaciones lineales con 3 variables. ¿Bien? Muy bien, entonces para poder hallar estas variables, porque necesito hallar X, Y y Z y ver cuál de ellos es el mayor, ¿sí? Porque me piden que determine el tipo de recuerdos que se produce en mayor cantidad. O sea, tengo que conocer X, Y y Z, porque de esos 3 valores que voy a conseguir, el mayor será nuestra respuesta. Pues entonces podemos utilizar el método reducción. Enumeramos aquí a estas 3 ecuaciones, ¿bien? A ver, vamos a borrar aquí, ya hemos tenido la idea de cómo se armó, ¿sí? Cómo se armó nuestro sistema. Entonces, a ver, vamos a borrar entonces aquí este cuadrito que ya me ayudó a observar de dónde salió ese sistema. Entonces vamos a tener aquí que podemos usar Cramer para hallar esas componentes, o como estábamos mencionando, podemos hacer el método de reducción. Es decir, vamos a utilizar aquí entonces ese método de reducción. ¿Bien? Entonces, en este caso voy a utilizar, por ejemplo, la tercera y la primera ecuación, porque si yo resto, observaré que X y Y se cancela y voy a poder conocer el valor de Z, ya que en la diferencia me queda Z, 240 menos 180, pues eso me dará 60. Entonces, restando esas dos ecuaciones, perdón, 3 y 2, 3 y 1, perdón, 3i y menos i, me va a quedar el valor de Z, que sería 60. ¿Bien? Y este 60 podría reemplazarlo en 1, por ejemplo, 2x más y más 60 sería igual a 180. Es decir, 2x más y sería igual a 120. ¿Bien? Y también otra ecuación más donde intervengan x y y para ya conocer estas dos variables. Entonces vamos a, en este caso, a numerar este resultado, le voy a llamar 4, y voy a encontrar otra ecuación que me permite encontrar x y y. Y es que en 2 también podría, en este caso, reemplazar z. O sea, tendríamos x más 3y. Aquí 2z sería 120 igual a 300. Entonces conseguiríamos que x más 3y pues sea igual a 180. ¿Bien? Nuestras dos ecuaciones, que hemos llamado 4 y ahora esta llamaremos 5, pues con 4 y 5 trataremos de encontrar x y y, que es lo que nos falta. Entonces, para ello puedo en este caso multiplicar de forma que una de mis variables se cancele.
Entonces, estas 5 voy a multiplicarlo por 2 para que así x tengan los mismos coeficientes y pueda restar. Multiplico por 2 y luego lo resto con 4. Por 2, 2x con menos 2x se va. Por 2 me quedaría 6y, menos y me quedaría 5y. Y aquí por 2 tendría 360 menos 120 me quedaría 240. Quiere decir que y será en este caso 48. Bien, ya puedo conseguir y obviamente que también voy a poder conseguir x. Reemplazo en cualquiera de estas ecuaciones y voy a poder obtener x, ¿no? Por ejemplo, reemplazo en 4 el valor de y, que es 48, entonces 2x sería igual a 120 menos 48. Y eso me daría ya mi valor de x, que va a ser igual a 36. Y ya podemos ver que de esos tres valores, el mayor es 60. Y 60 representa la cantidad de recuerdos del tipo P. O sea que la clave D sería nuestra respuesta para este ejercicio. Bien, entonces de nuestro enunciado, hemos planteado nuestras ecuaciones y nos está dando un sistema de ecuaciones lineales con 3 variables. Y hemos utilizado nuestras ecuaciones, el método de reducción, para poder conocer esas 3 componentes, ¿bien? X, Y y Z, y así poder ver cuál de esos 3 es el mayor, que es lo que me pedían en este ejercicio. ¿Bien? Muy bien, realicemos captura. Veamos si hay pregunta, chicos. Muy bien. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro tercer ejercicio. Bien. Pasemos a nuestro ejercicio 4. Aquí tenemos un sistema y como ya podrás observar, pues obviamente es un sistema que depende de 2 variables, x y y, pero este sistema ya no es lineal, ¿no? Es un sistema no lineal, ¿no? Ya que basta que una de mis ecuaciones pues no tenga la forma lineal, este sistema es un sistema no lineal, ¿no? Pero como depende de 2 variables, recuerda que también las soluciones son pares ordenados, que vamos a poder encontrar utilizando estas 2 ecuaciones. Entonces, enumeramos a nuestras ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. ¿Bien? Y vamos a hacer lo siguiente. A ver, en la primera ecuación vamos a dividir entre 2, ¿bien? Para tener x cuadrado menos y. Y en la segunda ecuación vamos a dividir entre 4 para tener 6x y para tener y cuadrado. ¿Bien? Entonces simplemente he hecho esas operaciones. ¿Bien? Y aquí vamos con estos 2 resultados, vamos a llamarle 3 y 4, y vamos a restar. A ver, mira, si restamos estas 2 ecuaciones, pues tendrías x cuadrado menos 6x. Si resto, esto se convierte en y cuadrado menos y obviamente que tendré 17 medios menos 71 cuartos. Bien, entonces se está formando esta ecuación. Ah, pero mira que cuando hay un x cuadrado menos 6x, tú le puedes completar cuadrados. A y cuadrado menos y, también se le puede completar cuadrados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A x cuadrado menos 6x, pues bien, voy a completarle 9. Y para que no se altere, obviamente, a ambos lados sumo 9. A y cuadrado menos y, este sería el doble producto, quiere decir que el segundo es un medio. Entonces le agrego un cuarto, y aquí también le agrego un cuarto, y nuestra igualdad se sigue conservando. Y es así como aquí tendré x menos 3 al cuadrado, y menos un medio al cuadrado, y 17 medios, que vendría a ser 34 medios, ¿bien? A ver, 34 cuartos, ¿sí? Con menos 71 cuartos, esto me dará 37 cuartos, ¿no? Y ojo que aquí, negativo obviamente acá, menos 37 cuartos, y eso también me da 37 cuartos.
quiere decir que al operar todo ello, esto se reduce a simplemente 0. ¿Bien? Entonces, en el segundo miembro vamos a tener 0. Entonces, tendremos este resultado. X menos 3 al cuadrado más y menos 1/2 al cuadrado y todo esto que se convierte en 0. Y ya sabes tú cuánto valdría X y cuánto valdría Y, porque recuerda que las componentes X y Y hemos dicho que estos sistemas los vamos a trabajar en R. Y si X y Y son reales, X valdría 3 y Y valdría 1/2. ¿Bien? Entonces vamos a tener de ahí esas componentes de nuestra solución de este sistema. ¿Bien? Quiere decir que mi primera componente vale 3 y mi segunda componente va a ser 1/2. Entonces ya podemos encontrar este valor numérico. 3 al cuadrado menos 4, 1/2 al cuadrado, pues esto nos daría 8 como respuesta. La clave B sería la solución de nuestro ejercicio 4. ¿Bien? Entonces, este sistema no lineal, como puedes ver, hemos utilizado nuestras ecuaciones, ¿no? Hemos simplificado y al restar hemos visto que aparecen estas expresiones cuadráticas. Y completando cuadrados, vemos además que el resultado me ayudará a encontrar X y Y gracias a mis números reales. Y es así como hallamos las componentes de nuestra solución, que son X sub 0 y Y sub 0. ¿Bien? Y así ya tenemos el valor que nos pide. Muy bien, realicemos captura. Miss, Sí, profesora, ¿preguntas? ¿podría repetirme por qué el más 1/4 es para completar el cuadrado? Claro. Aquí recuerda que tú tienes, ¿no? Tú tienes y cuadrado menos y, ¿cierto? Entonces, aquí el y cuadrado es el cuadrado del primero. Menos, ¿no? Tendrías el doble producto del primero y para que ese producto siga siendo el y, pues el segundo observarás que es 1/2. Es por eso que le agregué 1/2 al cuadrado, que vendría a ser 1/4, para poder completar esos cuadrados y así obtener y menos 1/2, todo esto al cuadrado. ¿Ok? Bien, ¿quedó claro ahí? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Bien, veamos si en el chat hay preguntas. Claro, recuerda siempre, León, que cuando estamos teniendo expresiones cuadráticas, ¿no? Siempre que hayan expresiones cuadráticas, recuerda que siempre va a ser conveniente completar cuadrados. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Como ya teníamos x cuadrado menos 6x, eso vendría a ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero, y para que siga siendo 6x, observarás que el segundo es 3. Por eso es que le aumenté 9, porque 9 es 3 al cuadrado. Le aumenté 9 y para que no se altere la igualdad, al otro lado también ese mismo 9. Y así obtener x cuadrado menos 6x más 9, pues estos tres términos me darán un trinomio cuadrado perfecto, el cual podré convertir en x menos 3, este binomio, al cuadrado, ¿no? Y lo mismo hicimos con y cuadrado menos y. También le aumentamos el cuadrado del segundo para tener también ese binomio al cuadrado, ¿no? Y así poder encontrar, ya que esta suma me va a dar 0, entonces poder encontrar x y y, que es lo que requiero. ¿Ok? Bien, entonces en este caso nuestras propiedades de números reales nos está ayudando a encontrar x y y. Muy bien. Pasamos entonces a otro tema. Sí, creo que ya no hay otro ejercicio. Sí, pasamos a otro tema, a inecuaciones en una variable, ¿no? O sea, inecuaciones con una variable que generalmente usamos x, ¿no? A esa variable.
Y dentro de las inecuaciones vamos a empezar con las inecuaciones polinomiales, ¿no? Es decir, vas a tener una expresión, ¿no? Obviamente tiene una forma polinomial, ¿no? Esta expresión, pues es una forma polinomial. Y puedes trabajar con mayor que 0 o con cualquiera de las otras desigualdades, es decir, mayor o igual que 0, menor que 0 o menor o igual que 0. ¿Bien? ¿Cómo vamos a resolver nuestras inecuaciones polinomiales? Primero, que nuestro coeficiente principal debemos trabajarlo con positivo. En caso que sea negativo, pues multiplicas por -1, pero no olvides que tu desigualdad cambia, ¿sí? Pero al multiplicar por -1, tu coeficiente principal ya se haría positivo. Bien, una vez que ya sea positivo, vamos a factorizar ese polinomio. Bien, y en la factorización, pues se van a dar varios casos. Y uno de los casos que se dé es, por ejemplo, que si yo factorizo este polinomio, pues todos los factores que pueda conseguir podrían ser lineales. Eso podría ser un primer caso. Entonces, por ejemplo, tengo un polinomio de grado 4. Ese polinomio de grado 4 lo he factorizado y ahora lo tengo de esta forma. ¿Bien? Ahí está. He factorizado mi polinomio de grado 4 y resulta que obtuve x menos 3, x más 1, x menos 1 y x más 2. Bueno, como puedes ver, todos ellos son lineales. Ese es el primer caso que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de inecuación? Pues cuando todos tus factores son lineales, vamos a trabajar el método de los puntos críticos. ¿Y cómo voy a encontrar esos puntos críticos? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a este polinomio que ya está factorizado, lo igualamos a 0. ¿Sí? Eso es con el fin de solamente encontrar los puntos críticos. Ojo, no importa si es mayor o menor que 0, o si es mayor igual o menor igual, ¿no? Para cualquiera de los casos, pero sí tienes que observar que 0 debe estar en un lado de la desigualdad. O sea que si tengo por aquí un valor numérico, ¿bien? Un valor numérico, entonces tengo que pasar al primer miembro, ¿no? Y obviamente que ya me quedará el 0 solito en este lado de la desigualdad. ¿Bien? Entonces mira muy bien la forma que estamos trabajando. El 0 debe estar en un lado de nuestra desigualdad. ¿Bien? Y es el caso de nuestro ejemplo. Entonces aquí, primer paso, ese polinomio, repito, ya factorizado, lo igualamos a 0. Y si este producto es 0, entonces podré notar que x sería 3, o también menos 1, o también 1, o también menos 2. Y esos puntos son los puntos llamados puntos críticos. Puntos críticos que vas a ubicarlo en tu recta numérica. Ese será el segundo paso. Ubicar a esos puntos críticos en tu recta numérica. Obviamente donde corresponden, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, ubico a menos 2, que es el más pequeño, le sigue menos 1, le sigue 1 y finalmente 3. Ahí están ubicados ya en el orden que corresponden esos puntos críticos. Bien. El tercer paso será determinar los extremos de estos intervalos, si son abiertos o cerrados. Serán abiertos cuando trabajes con los estrictos, es decir, con el mayor que 0 o con el menor que 0. Y serán cerrados cuando trabajes el mayor igual o el menor igual. Bueno, entonces en nuestro caso, como estoy trabajando el estricto, van a ser abiertos. Entonces en menos 2 será abierto, esto recuerda, es por el signo, aquí por el estricto. Abierto, en menos 2, en menos 1, en 1 y también en 3. Serán abiertos, o sea, no lo toman. Será muy cerquita menos 2, pero no lo va a tomar. ¿Bien? Bueno, ya entonces hemos determinado si van a ser en esos extremos abiertos o cerrados. ¿Bien? El cuarto paso será trabajar con signos. Signos que vas a considerar de derecha a izquierda. Empezarás con más y vamos a ir alternando con menos, ¿sí? Y recuerda que empezamos de derecha y avanzamos hacia la izquierda. Es decir, en este espacio voy a colocar el signo más, ¿sí? En el otro espacio que sigue el menos, en el que sigue más, el que sigue menos y en el que sigue más.
¿Bien? Y así cada uno de esos espacios va a tener su respectivo signo. Bien, y el quinto paso, pues justamente ya me va a dar mi conjunto solución. Será considerar los intervalos y eso depende también de la inecuación que estemos trabajando. En este caso, vamos a determinar los intervalos que son parte de nuestro conjunto solución. Como es mayor que 0, entonces voy a considerar los intervalos donde aparece el signo más. Es decir, aquí tengo este intervalo, este otro intervalo y este otro intervalo. La unión de esos intervalos donde está el signo más, y recuerda que estoy considerando ello porque estoy trabajando el mayor que 0. Entonces, la unión de esos intervalos que son abiertos me estará dando mi conjunto solución para esta inecuación. De esa forma, estoy resolviendo esta inecuación. ¿Bien? Bien. Si hubiese sido menor que 0, pues se toman los intervalos, menor o menor igual que 0, se toman los intervalos donde está el signo menos. Si es menor que 0, se toman los extremos abiertos, ¿no? Y unimos todos los intervalos con signo menos. Y si es menor o igual que 0, también considero la unión de los intervalos que tienen el signo menos, pero si es menor o igual, los extremos serán cerrados. Pero recuerda que siempre en menos infinito y más infinito, en esos extremos siempre serán abiertos. ¿Bien? De esa forma, entonces, vamos a resolver este primer caso. Realicemos captura. Bien. A ver, veamos entonces qué pasaría. Ok, ¿no hay preguntas? Muy bien. Bueno, entonces ese es un caso, obviamente, ¿no? Donde un polinomio de grado 4 pues tenga todos sus factores lineales. Pero tú ya sabes que cuando hemos factorizado polinomio de grado 4, pues no siempre podemos encontrar factores lineales. Podemos encontrarnos con factores cuadráticos. O también, recuerda que un polinomio de grado n también podría tener raíces con multiplicidad. Entonces, vamos con el segundo caso. A ver, hay un microchip por ahí. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bien. A ver. Bien, si no hay preguntas, por favor, apaguen su micro. Déjame todo ruidito. Bien. Ok. Muy bien, entonces vamos con ese otro caso. Bien, por ejemplo, me piden resolver esta inecuación. Entonces, por ejemplo, tú has factorizado y como puedes ver, tienes aquí uno de tus factores, pues tiene a x menos 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí este factor lineal se está repitiendo 2 veces, ¿sí? O sea que 3, por ejemplo, para este polinomio sería una raíz doble. Entonces, en este caso, ¿qué hacer si yo tengo en mi inecuación este caso? Bien. Entonces, para ello, utilicemos esta propiedad. Bien. Esta propiedad me dice qué pasa si yo tengo un factor, que es nuestro caso, y tiene un exponente par, que es 2 en este caso, ¿no? Y además, ese factor está acompañado de otro factor que es b. Pues si este producto es mayor que 0, que es nuestro caso, entonces dice que esto va a tener un resultado equivalente. Tú vas a poder decir que a es diferente de 0 y que b va a tener que ser positivo. Este resultado entonces nos va a ayudar a resolver esta inecuación. Quiere decir que x menos 3, ¿cierto? En este caso sería nuestro a. Eso tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Y además x más 2, que es tu otro factor, o el b que estamos mencionando en la teoría, pues x menos 2 sería mayor que 0. Entonces, gracias a nuestra propiedad, tendremos este resultado. Quiere decir que x tiene que ser diferente de 3 y que x va a ser mayor que menos 2. Y tú ya sabes que el conectivo y indica intersección. O sea, voy a considerar todos los x mayores que menos 2
¿sí? Ahí está, pero ojo que no puede tomar 3. Es por eso que le estoy quitando a este intervalo ese elemento 3. ¿Bien? Y esta diferencia pues vendría a ser el conjunto solución para este tipo de inecuación. ¿Bien? De esa forma entonces obtenemos esta solución. Eso es en el caso de este estricto. Pero ¿qué pasaría si hubiese sido mayor o igual que 0? Como es el caso del ejemplo 5. Entonces, si hubiese sido mayor o igual que 0, ahí va a trabajar otro resultado. Bien. Si es mayor o igual que 0, el resultado ya no es este equivalente. Ojo, mucho cuidado. Si es mayor o igual que 0, entonces su resultado es el siguiente. Que A, que está elevado a un exponente par, va a tener que ser igual a 0, o nuestro B va a tener que ser mayor o igual que 0. ¿Bien? Hay que diferenciar muy bien el resultado para cada una de las inecuaciones. Aquí es el mayor que 0, el estricto, y aquí es el mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, en este caso, mira su resultado que viene con O, que es 0, o B es mayor o igual que 0. Entonces, mucho cuidado ahí cómo consideramos nuestra propiedad. Recuerda muy bien respetar los conectivos lógicos. El I ya hemos indicado anteriormente que indica intersección de esos dos resultados, mientras que el O me indica unión de esos dos resultados. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a tener que nuestra inecuación, x menos 3 sería como nuestro A y sería igual a 0. O también x menos 4, que sería como nuestro B, tendría que ser mayor o igual que 0. Es decir, x igual a 3, o sea que 3 es una solución de esa inecuación. O también x mayor o igual que 4. Entonces mi conjunto solución serían todos los mayores iguales que 4 unido con 3. Entonces ese sería nuestro conjunto solución, ¿no? Todos los reales que estén en este intervalo unido, porque 3 también es solución de esta inecuación. ¿Bien? Entonces, de esa forma puedes trabajar estos factores que tienen exponentes pares. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado ahí para poder trabajar esas inecuaciones, ¿no? Y recuerda que esto se debe porque cuando tú trabajas un factor elevado a un exponente par, tú sabes que todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces es por eso que se dan estos resultados, ¿no? Puede ser el mayor que 0, ¿no? En el caso de el mayor igual, pues tendrías la opción que también podría ser 0. Y en el caso del estricto, estaría obligado a ser diferente de 0. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado ahí con estas inecuaciones. Pero también, bueno, este es un segundo caso que podría darse cuando estamos haciendo la factorización, que aparezcan factores lineales con exponentes pares. Pero, ¿qué pasaría si estos exponentes fuesen impares? Bien, como es el caso del ejemplo 6. X menos 3 tengo elevado un exponente impar. Pues para ello también tenemos una propiedad que nos va a ayudar. Si tenemos un factor elevado a un exponente impar, multiplicado por otro factor, y aquí tengo el mayor que 0, entonces simplemente nos quedamos con el factor A, lo multiplicamos por B y seguimos trabajando con nuestra misma inecuación. Ese resultado está pues fácil para poder recordar cuando se tiene ese factor lineal elevado a un exponente impar. O sea que, por ejemplo, para nuestra inecuación, x menos 3 está elevado a un exponente impar. O sea que nuestra inecuación quedará x menos 3 por x menos 4 mayor que 0. ¿Bien? Y esto ya nosotros podemos trabajarlo. Son lineales. Me voy al caso de los puntos críticos, donde 3 y 4 serían mis puntos críticos. Los ubico en mi recta numérica. Ahí está 3, 4. Pues como estoy trabajando el estricto, sé que en esos extremos van a ser abiertos. Luego trabajo los signos, más, menos, más. Si estoy trabajando el mayor que 0,
considero mis intervalos donde aparecen los signos más. Y la unión de esos intervalos, en este caso, me estará dando el conjunto solución para este sistema, perdón, para esta inecuación. ¿Bien? De esa forma, entonces, voy a trabajar este caso. ¿Bien? Profesor, ¿y si fuese mayor o igual que 0? Aquí también trabajas mayor o igual que 0. Si fuese negativo, aquí también trabajas menor que 0. ¿Sí? Eso vamos a tener, bueno, para el caso de un exponente impar, pues simplemente borramos el exponente impar y nos quedamos con los factores lineales. Y sigues trabajando con tu misma desigualdad. ¿Bien? De esa forma, entonces, vamos a trabajar este segundo caso, ¿no? Cuando aparecen factores lineales, ¿no? Ya sea elevados a exponentes pares o elevados a exponentes impares. Bien. Y vamos con un tercer caso, porque no es solamente esta forma que se podría dar la factorización. Puedo estar factorizando mi polinomio y puedo encontrarme con un factor cuadrático. ¿Bien? Como es lo que vamos a ver en este ejemplo 7. Bueno, tengo un factor cuadrático. Si tienes un factor cuadrático, vas a hallar su discriminante. Sabemos que el discriminante de ese factor cuadrático, pues es b al cuadrado, b vale 1, menos 4 veces a, que también vale 1, por c, que en este caso vale 4. Bueno, este discriminante sale menos 15, es negativo. Si es negativo, pues recordarás al teorema del trinomio positivo, donde podré decir entonces que ese factor cuadrático es positivo. ¿Bien? Y por ser positivo ese factor cuadrático, ¿sí? Va a ser obviamente positivo para todo x real. Si es positivo, ese factor lo vas a poder eliminar y solamente te quedará x menos 5 mayor que 0. ¿Bien? Se elimina ese factor y la inecuación se reduce a x menos 5 mayor que 0, es decir, x mayor que 5. ¿Bien? Entonces, siempre vas a poder eliminar, obviamente, al otro lado tiene que estar el 0, ¿sí? Y eso lo vas a poder eliminar para cualquiera de los 4 casos, es decir, si tengo mayor o igual que 0, menor que 0 o menor o igual que 0. Ese factor cuadrático se va y simplemente te quedas con tu otro factor y sigues trabajando con la misma desigualdad. ¿Bien? Profesora, ¿y si el discriminante sale positivo? Si el discriminante te sale positivo, ese factor cuadrático siempre se va a poder descomponer como el producto de dos lineales. Generalmente son por aspas simples. En algunos casos, diferencia de cuadrados. O en otros vas a tener que completar cuadrados. Pero si el discriminante te sale positivo, ese factor cuadrático siempre se va a poder descomponer. ¿Bien? O sea, tendrías lineal y con este lineal pues ya podrías trabajar el método de los puntos críticos. ¿Bien? Y ya tenemos entonces ese último caso, ¿no? Y es más, si este factor cuadrático podría tener exponente y ese exponente podría ser par o impar. No importa si este factor cuadrático que tiene discriminante tenga exponente. Así su exponente sea par, ¿no? Puede ser un exponente 12. Así tenga su exponente 12, ese factor se va a cancelar. Se elimina, ¿no? Par o impar, se va ese factor cuadrático. Y tu inecuación se reduce y al reducirlo, pues simplemente me quedará el otro factor con la misma desigualdad. Y es así como llegamos a que x es mayor que 5. O sea que mi conjunto solución será desde 5 a más infinito. Y así resolvemos este caso y ya podemos resolver cualquier inecuación polinomial. Bien, pasemos a las fraccionarias, ¿no? Justamente su nombre me indica, voy a tener una inecuación, vamos a tener una fracción y podemos tener cualquiera de las 4 desigualdades. Bien, ¿cómo vamos a resolver esta inecuación? Pues vamos a acomodarlo de forma conveniente. Es decir, este denominador vas a subir y vas a multiplicar con el numerador.
Y como puedes ver, se va a mantener tu desigualdad, ¿no? Y eso se da para cualquiera de los 4 casos que estés trabajando. Pero recuerda que también en este caso el 0 es el que tiene que estar al otro lado de la desigualdad. ¿Bien? Entonces simplemente P por Q multiplico y mantengo mi desigualdad. Pero hay algo que debo recordar cuando trabajo una fracción, y es que el denominador no puede ser 0. Entonces Q de X debe ser diferente de 0. Y aquí encontraremos qué valores no va a poder tomar X. Y esta inecuación pues generalmente se convierte en una inecuación polinomial, que ya sabemos cómo trabajar. A ver, por ejemplo, esta inecuación es una inecuación fraccionaria. ¿Bien? Entonces, este método me dice que simplemente el denominador, que es x menos 1, suba y lo multiplico con el numerador, que es x más 3. O sea que mi solución de esta inecuación será equivalente a resolver esta inecuación, ¿no? X más 3 por x menos 1 mayor o igual que 0. Y además no olvides que el denominador, x menos 1, tiene que ser diferente de 0. Entonces, esta inecuación ya puedo resolver porque esto lo puedo trabajar con puntos críticos. Menos 3 y 1 serían mis puntos críticos, que los voy a ubicar en mi recta numérica. Ahí está menos 3 y ahí está el 1. Bien, observa que es el mayor o igual que 0. Bueno, si tú tienes una fracción, un A sobre B, que es nuestro caso, y es mayor o igual que 0, entonces vamos a tener que en este caso nuestro denominador tiene que ser diferente de 0, como estamos viendo. Entonces, el numerador sí podría ser 0. Porque ¿qué implica que sea mayor o igual que 0? Que sea mayor o igual que 0 implica que sea mayor que 0 o que esta fracción sea igual a 0, ¿cierto? Eso implica que sea mayor o igual que 0. Ahora, para que una fracción sea 0, el numerador va a ser 0. O sea que en este caso voy a tener que A puede ser 0. Y es por eso que en este caso X más 3 podría ser 0. O sea que X puede tomar el valor de menos 3. Y es por eso que en menos 3 es cerrado. Pero en cambio en 1 va a ser abierto. ¿Por qué? Porque recuerda que ese 1 viene del denominador, X menos 1. Y sabemos que el denominador no puede ser 0. Es decir, X no puede tomar 1. Por eso es que en 1 es abierto. Es un punto crítico, pero va a ser abierto. Porque sabemos que los denominadores no pueden ser 0. ¿Bien? Trabajamos nuestros signos. Más, menos, más. Mayor o igual que 0. Me quedo con los intervalos donde está el signo más. La unión de esos intervalos me estará dando mi conjunto solución. ¿Bien? Desde menos infinito hasta menos 3, unido desde 1 a más infinito. Ese sería nuestro conjunto solución para esta inecuación. Bien, de esa forma entonces vamos a resolver las fraccionarias. Bien, realicemos captura. Bien, avancemos entonces con algunos ejercicios, pero antes de esto me estaba olvidando algunas observaciones. Bien, al representar en la recta los puntos críticos, recuerda que los que provienen del denominador, ¿no? Los extremos de los intervalos que determinan se van a considerar abiertos, ¿no? Es decir, todos los factores que vienen del denominador, por ejemplo, x menos 1, sabemos que es diferente de 0. Es decir, x tiene que ser diferente de 1. Es por eso que en 1 es abierto. ¿Por qué? Porque viene del denominador. ¿Bien? Entonces, de esos factores que vienen del denominador, deben de ser abiertos, ¿no? En ese caso. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando trabajemos con esta fraccionaria. Muy bien, ahora sí, entonces pasemos a este ejercicio 5. Y como puedes ver, se trata de una inecuación fraccionaria. Y aquí hay unas fracciones que obviamente vamos a tener que reducir para dar la forma que hemos mostrado en nuestra teoría. Bien, vamos a hallar su conjunto solución.
luego el complemento de ese conjunto solución y finalmente daremos nuestra respuesta ya teniendo ese complemento. Bien, a ver, vamos entonces a trabajar nuestra inecuación y lo reducimos. Bien, operamos esas fracciones, tomamos mínimo común múltiplo, x menos 1 por x más 2. Aquí tendremos 2 por x más 2 menos x por x menos 1. Bien, simplemente estoy restando estas fracciones, ¿bien?, que tienen obviamente diferentes denominadores. Y aquí lo vamos a reducir a 2x más 2 menos x cuadrado. Aquí va a haber un x, hay un x, con este 2x me daría 3x. O sea, vamos a tener menos x cuadrado más 3x, aquí más 4. ¿Sí? En eso se convierte entonces nuestra inecuación. Recuerde que habíamos dicho que cuando trabajábamos una polinomial, su coeficiente principal debemos trabajarlo positivo, ¿no?, para no tener complicaciones a la hora de aplicar los puntos críticos. Entonces, aquí también, ¿no?, en la fraccionaria también podemos ver este numerador tiene el coeficiente principal negativo. Entonces puedo multiplicar por menos 1, ¿no?, sin olvidar que mi desigualdad obviamente va a cambiar, pero ese principal ya sería positivo. ¿Bien? Y esta fraccionaria, entonces este denominador subes, ¿no?, y tendrías x cuadrado menos 3x menos 4, ¿no?, por x menos 1 por x más 2. Sigo trabajando con la misma desigualdad y sin olvidar que mi denominador, que sería x menos 1 por x más 2, tiene que ser diferente de 0. ¿Bien? Y es más, este factor cuadrático tiene discriminante positivo. Con un aspa simple todavía se puede descomponer x por x menos 4 por 1. Bien, entonces tenemos ahí x menos 4 por x más 1, x menos 1 por x más 2. Bien, ahí está nuestra fraccionaria. Y podemos ver que los puntos críticos entonces sería 4. A ver, vamos en orden. Menos 2, bien, menos 1, 1 y 4. ¿Sí? Ahí están nuestros puntos críticos. Ahí está. Esto es x menos 4, x más 1, x menos 1, x más 2 y todo esto mayor que 0. Con obviamente x diferente de 1 y x diferente de menos 2. Bien. Entonces, 4, menos 1, 1 y menos 2 son nuestros puntos críticos que ya estamos ubicando. Bien. Abierto en 1 y abierto en menos 2 vamos a tener. Bien. Pero profesora, también es estricto aquí. Entonces, también en 1 y en 4 también van a ser abiertos. Bien. Más, menos, más, menos, más. Si estoy trabajando mayor que 0, me voy a quedar entonces con los intervalos donde aparece el signo más. Y la unión de esos intervalos me estará dando ya el conjunto solución para esta inecuación. ¿Bien? Entonces, de esa forma estamos encontrando ya el conjunto solución para nuestra inecuación. Bien. Entonces, rápidamente podemos ver quién es el complemento de este resultado, ya que el complemento, pues, será todos aquellos elementos que no estén en esta unión. O sea, desde menos 2 cerrado a menos 1 cerrado, ¿sí?, unido desde 1 cerrado hasta 4 cerrado. ¿Bien? Ese sería entonces el complemento de ese conjunto solución. Entonces tenemos aquí ya el complemento. Me piden que sume los elementos enteros de dicho complemento. En este conjunto los enteros son menos 2, menos 1, 1, 2, 3 y 4. Esos son tus elementos enteros de este complemento. Bien, al sumarlos, pues solamente quedará 3 más 4, que me daría 7. La clave B sería la respuesta para nuestro ejercicio 5. Bien, de esa forma entonces encontramos nuestro conjunto solución. Bien, ¿preguntas?
Si su discriminante es 0, Robles, vas a tener un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, si tu discriminante es 0, vas a poderlo convertir en un binomio al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, aquí rápidamente, a ver, x cuadrado menos 6x más 9, por ejemplo, este factor tiene discriminante 0. Y como tú puedes observar, ese factor se va a poder convertir en ese binomio al cuadrado, ¿no? Y habíamos mostrado unas propiedades cuando trabajamos con estos factores lineales elevados a exponentes pares, ¿no? Ese es el caso que estamos trabajando. Muy bien. Bien. ¿No hay preguntas? Seguimos entonces, a ver. Vamos con 6. En un cilindro recto que contiene 360 pi centímetros cúbicos de un líquido, en un cierto instante se introduce, dice, una esfera y se observa que el líquido no rebalsa, ¿no? El líquido contenido dice que no rebalsa. Si la relación entre el radio de la esfera y la altura del cilindro, me dicen aquí, el radio de la esfera, bien, hay una relación, ¿no?, entre la altura del cilindro, dice que es de 1 a 3, ¿no? Esa relación tenemos. Entonces voy a considerar aquí que el radio de la esfera, pues que sea R, ¿sí? Ese radio de la esfera. Entonces, si tengo que ese radio de la esfera es R, entonces puedo saber en términos de SR cuál sería la altura del cilindro. La altura del cilindro, pues gracias a esta información, tendríamos que sería 3R, ¿sí? Ahora, el volumen de la esfera, ¿sí?, porque me hablan aquí de un volumen. Entonces, el volumen de la esfera sabemos que es 4/3 de pi r cubo, ¿cierto? Eso por formulita, siendo R, en este caso, el radio de la esfera. ¿Bien? Y el volumen de un cilindro, sabemos que es el área de la base por su altura. Bien. Ahora, el área de la base, pues sabemos que la base es una base circular. Y su radio, pues por dato, sabemos en este caso que el área, a ver, un momentito. Ahí está. Sabemos que el radio de la esfera coincide con el área de la base del cilindro. O sea que el área de la base de este cilindro también es R. Entonces tendríamos aquí pi r cuadrado, que sería el área de la base, por su altura. Y su altura sabemos que es 3R. O sea, vamos a tener, ahí está, el área de la base por la altura. Ese sería el volumen de nuestro cilindro. Y esto nos daría, pues, en este caso, 3pi r cubo. ¿Sí? Reduciendo ahí eso, ¿no? Entonces, no olvidemos, esto es el área de la base, que es una base circular, y 3R sería la altura. Bien, ese es el volumen de nuestro cilindro. Muy bien, entonces, como tenemos que inicialmente está el volumen del cilindro, y si a esto le aumentamos el volumen de la esfera, pues como ese líquido dice no se rebalsa, entonces vamos a tener que se va a cumplir la siguiente desigualdad. Gracias a nuestro dato tendremos que el volumen del líquido, ¿no?, que hay en ese cilindro, más el volumen de la esfera, ¿sí?, esta suma de volúmenes va a ser menor o igual al volumen del cilindro. ¿Bien? Justamente por el dato de que no rebalsa. O sea que el volumen que voy a tener de esta suma, pues no va a pasar, o sea, si no va a ser mayor, quiere decir que va a ser menor o igual, en este caso, al volumen del cilindro. ¿Bien? Entonces, vamos a reemplazar aquí nuestros datos. Bueno, tengo volumen del líquido. A ver, ¿dónde está el volumen del líquido? Que vendría a ser
360 pi, ¿cierto? El volumen del líquido es 360 por pi. El volumen de la esfera, pues sabemos que es 4/3 de pi r cubo. Y esta suma dice que va a ser menor o igual al volumen del cilindro. Y sabemos que el volumen del cilindro es 3pi por r cubo. Bien, entonces esa inecuación se va a formar. Bueno, de ahí entonces podemos decir, ¿no? Aquí, como estos dos tienen r cubo, podemos trabajarlos. Entonces, esta 4/3 lo paso al segundo miembro. Y tendríamos que 360 pi sería menor que esta diferencia. Entonces, en esto se convierte en nuestra inecuación. Y así estos dos voy a poder reducir, ya que tendría 9 menos 4 me daría 5 pi r cubo, ¿sí? Mayor o igual que 360 pi. Y obviamente que aquí podemos simplificar el pi. A ver, podemos simplificar pi. Y también podemos tomar quinta. ¿Sí? Podemos ir simplificando entonces aquí. Se cancela. A ver, vamos borrando aquí, para que nos dé espacio. Se cancela pi, aquí quinta. Y r cubo finalmente tendremos que va a ser mayor o igual que 216. ¿Sí? Bueno, ya cancelamos entonces también a pi. Y nos queda entonces r cubo menos 216 mayor o igual que 0. Y esta es una inecuación polinomial, donde este polinomio, ¿sí?, lo factorizamos. Y, ojo que 216 es 6 al cubo. Entonces, usando productos notables, podemos factorizar, ya que esta diferencia de cubos me dará r menos 6, ¿no?, por r cuadrado más 6 por r, más 6 al cuadrado, que vendría a ser 36, ¿no? Entonces, para factorizar ese polinomio, estoy utilizando en este caso diferencia de cubos, y así obtengo estos dos factores. ¿Bien? El factor cuadrático que está apareciendo, rápidamente podemos hallar su discriminante y observaremos que el discriminante es negativo. Si ese discriminante es negativo, ya sabemos entonces, por nuestro teorema del trinomio positivo, sabemos que ese factor cuadrático es positivo, ¿no? Entonces, ese factor cuadrático vamos a poderlo simplificar. Nos quedaría r menos 6 mayor o igual que 0, es decir, r mayor o igual que 6. Me pedían que calcule el menor valor que admite el radio de la esfera. Si es mayor o igual que 6, el menor sería 6. Esa sería la respuesta C para nuestro ejercicio 6. Bien, ya tenemos entonces respuesta para esta inecuación. Bien. Si hay preguntas. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Pasamos entonces a nuestro ejercicio 7 y vamos a ver nuestro conjunto solución. Y de ahí para poder ver cuál es el número de elementos enteros positivos que va a tener esta inecuación. Bien, entonces en la inecuación también podrían aparecer los valores absolutos, ¿no? En este caso, x cuadrado menos x más 1, es un factor cuadrático. Y siempre que hay un factor cuadrático, hallo su discriminante. Y en este caso, ese factor cuadrático tiene su discriminante negativo. Es por eso que ese factor va a ser positivo, ¿bien? En este caso, para todo x real. Si está con barrita, pues sigue siendo positivo. O sea que ese factor lo vamos a poder eliminar en nuestra inecuación, ¿no? Y recuerda que se va siempre y cuando al otro lado esté el 0, y efectivamente aquí tenemos al 0. ¿Bien? Entonces ese factor cuadrático se va a cancelar. Pero todavía me queda este factor. Bueno, rápidamente puedo factorizar usando productos notables, ¿no? Diferencia de cuadrados en particular. X más 3 por X menos 3.
este factor, aquí tengo que factorizar, y como es un polinomio de grado 3, ¿cierto? Entonces puedo utilizar el método de divisores binómicos, o también puedo agrupar los términos, ya que los dos primeros tienen en común x cuadrado. Me queda x menos 3, y los dos últimos si los agrupo, entonces voy a tener un factor común que sería x menos 3, y me quedará x cuadrado más 1. Ese factor tiene su discriminante negativo, entonces ya puedo decir que ya está factorizado. Bien, aquí también este otro polinomio de grado 4 que tenemos en el denominador, lo vamos a factorizar. Pues rápidamente x es un factor común. X cubo menos 2x cuadrado menos 2x menos 3 es lo que me va a quedar. Y este polinomio de grado 3, pues podemos trabajar con el método de divisores binómicos. Como es mónico, valor absoluto del término independiente es 3. Divisores de 3, 1 menos 1, 3 menos 3. Tenemos esos 4 candidatos para ver si son raíces. Y es más, con Ruffini voy a encontrar mi otro factor. Bien, a ver. De esos divisores probemos con 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3. El residuo me sale 0. Entonces 3 es una raíz. Quiere decir que vamos a tener x menos 3 y el otro factor x cuadrado más x más 1, ¿no? Y este factor también tiene discriminante negativo, entonces ya es un factor primo. Bien, entonces simplemente aquí en nuestra inecuación, al factorizar, bueno, aquí ya podemos ir eliminando el factor, por ser positivo se va cancelando. Vamos factorizando x más 3 por x menos 3, ahí está suma por resta. Esto de aquí es x menos 3 por x cuadrado más 1. Aquí es x por x menos 3 por x cuadrado más x más 1. Bien, entonces estoy reemplazando ya los factorizados. Y una vez más podemos ver que estos dos factores cuadráticos, que son x cuadrado más 1 y x cuadrado más x más 1, se van a cancelar porque tienen discriminante negativo. Bien, se cancelan entonces. Y también puedo cancelar x menos 3. También se puede cancelar, pero obviamente como x menos 3 está en el denominador, pues recuerda que no puede ser 0. Es por eso que x no puede tomar 3. También x cuadrado más 1 se va a cancelar. O sea que nuestra inecuación va quedando reducida a x menos 3 por x más 3 entre x. Va quedando reducida a este resultado. Bien. Y esto ya sabemos cómo trabajarlo. Puntos críticos, ¿cierto? Pero antes de ello, ¿no? Subimos el denominador, x menos 3 por x más 3 por x menor o igual que 0. Obviamente con x diferente de 0, ya que viene del denominador. Entonces vamos a tener aquí, ahí está. Hemos colocado aquí más abajito, ¿no? X menos 3 por x más 3, ahí está, para que se puedan observar los puntos críticos con x diferente de 0. Bien, entonces observamos que 0, 3 y menos 3 son mis puntos críticos, ¿no? Y vamos ubicándolos en nuestra recta numérica. Están esos puntos críticos y vamos observando dónde van a ser abiertos, ¿no? En 0, por ejemplo, va a ser abierto, mientras que en menos 3 y 3, recuerda que estos factores vienen del numerador, y como es el menor o igual que 0, implica que sea menor o igual que 0. O sea que este factor sí puede tomar 0. Entonces quiere decir que en menos 3 y en 3 va a ser cerrado. Pero no olvidemos que por haber cancelado x menos 3, x no puede tomar 3. O sea, solamente en menos 3 será cerrado, mientras que en 0 y en 3 van a ser ahora abiertos, ¿no? Recuerda que cancelaste el x menos 3 y eso se puede hacer siempre y cuando ese x menos 3 sea diferente de 0. O sea, x no tome 3. Más, menos, ¿sí? Si es menor o igual que 0, nos quedamos con la unión de los intervalos donde está el signo menos, ¿sí? Entonces, la unión de esos intervalos, ¿no? De menos infinito a menos 3 cerrado, unido de 0 a 3 abierto,
será nuestro conjunto solución. Los positivos, pues solamente los tenemos aquí de 0 a 3, que son 1 y 2. Son los únicos enteros positivos. Te pedían el número de elementos, pues solamente hay 2 elementos. La clave C será tu respuesta para este ejercicio 7. Bien, realicemos entonces la captura. Bien, veamos si hay preguntas con este ejercicio 7 que hemos trabajado inecuaciones fraccionarias. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos también con las inecuaciones irracionales, ¿no? Es decir, en una inecuación donde va a aparecer nuestra variable con la raíz, ¿no? Esa raíz que puede ser índice par o impar. Por ejemplo, piden resolver esta inecuación. ¿Bien? Recuerda que cuando tú resuelves una inecuación, tus soluciones van a estar en los reales, ¿cierto? Estas soluciones de las inecuaciones están en los reales. Entonces, para que nuestra raíz de índice par también sea real, pues debemos garantizar la existencia. Entonces, la existencia me dice lo siguiente, que x menos 5, que es mi radicando, pues tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0. ¿Sí? Pero además vas a observar muy bien qué condiciones más debe cumplir x para que exista ese radical. Y tú ya sabes que si esta expresión es mayor o igual que 0, la raíz cuadrada de esa expresión también tendría que ser mayor o igual que 0. Si esto es mayor o igual que 0, entonces 11 menos x, que es mayor que esa expresión, estará obligado a ser mayor que 0. Entonces vamos a tener esa condición. Pero profesora, ¿por qué 11 menos x no es mayor o igual que 0? Porque el mayor igual implica que sea mayor o también igual. Si esto es 0, entonces estarías diciendo que esta raíz cuadrada es menor que 0. Y obviamente las raíces cuadradas sabemos que son mayores o iguales que 0, pero jamás van a ser negativas. Es por eso que solamente estoy considerando el estricto. ¿Bien? Entonces, si resuelvo esta inecuación, tengo los x mayores iguales que 5 y aquí los menores que 11. El conectivo y ya sabes que te indica intersección. Eso quiere decir que vamos a trabajar con todos los x mayores iguales que 5 y con todos los x menores que 11. Entonces los x que van a cumplir esa condición serán los que estén de 5 cerrado a 11 abierto. ¿Bien? Solamente en ese intervalo estarán las soluciones de esta inecuación, porque solamente en este intervalo existirán estos radicales y obviamente tendrá sentido nuestra inecuación. ¿Bien? Pero también hay que ver cuáles son los x que aparte de la existencia verifiquen la desigualdad. Entonces vamos a solucionar esa inecuación. Y para ello hay que eliminar la raíz. Y con la existencia estamos garantizando que estos dos son positivos. Y si ambos son positivos podemos elevar al cuadrado para que así esta raíz se cancele. Elevamos al cuadrado y me queda x menos 5 y aquí 11 menos x, ese binomio al cuadrado. Hacemos su desarrollo, 11 al cuadrado menos el doble producto de 2 por x por 11 más el cuadrado del segundo. Y como puedes ver, la inecuación se va convirtiendo en una polinomial. X cuadrado menos 23x más 126 tendremos mayor que 0. Y este factor cuadrático, pues con un aspa simple vamos a poder descomponer y vamos a poder trabajar con esos dos lineales. Y si tengo factores lineales, ¿sí? Ya sé entonces cómo trabajar este resultado. Puntos críticos, ¿sí? Si todos son lineales, entonces nos vamos al método de los puntos críticos, donde 9 y 14 serían mis puntos críticos. Ubicamos en nuestra recta numérica a esos puntos críticos y como estamos trabajando el estricto, es por eso que en 9 y en 14 serán abiertos.
Empezamos por la derecha con más, alternamos con menos, más, ¿bien? Y si estamos trabajando el mayor que 0, quiere decir entonces que tomaremos los intervalos donde aparece el signo más. La unión de esos intervalos me estará dando la solución de esta inecuación. ¿Bien? Pero para poder encontrar nuestro conjunto solución, los X tienen que verificar la existencia y también los X tienen que verificar la inecuación. Entonces, estos dos resultados se tienen que verificar. Y para que verifiquen ambos, para que ambos se cumplan, estos dos resultados vamos a tener que intersectarlos, ¿no? Este es el resultado de la inecuación que voy a intersectar con la existencia. Con los X de 5 cerrado a 11 abierto, pues tendríamos entonces que la intersección de esos dos ya me estará dando mi conjunto solución. Y podemos ver que la intersección será entonces el intervalo de 5 cerrado a 9 abierto. Ese sería el conjunto solución de esta inecuación. Realízale la captura porque esto es lo que nos ayudará con el siguiente ejercicio. Bien, con nuestro ejercicio 8. A ver, vamos entonces con nuestro ejercicio 8 rápidamente. Y vamos a ver cuáles son las edades de Gabriel y Adrián. Y para eso necesitamos A y B. Aquí está A por B y aquí está un número de 2 cifras, cuyas cifras son A y B. Bien, entonces necesitamos A y B. Y para encontrar A y B necesitamos el conjunto solución de esta inecuación. Muy bien, entonces resolvemos nuestra inecuación. Y en nuestra inecuación, pues primero hay raíces de índice par, hay que garantizar la existencia. X menos 5, por estar dentro de una raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. 13 menos X también está dentro de una raíz, también tiene que ser mayor que 0. Profesora, 2 más esta raíz también tiene que ser mayor o igual que 0. Pero no hay necesidad, porque ya con esto, si este X menos 5 es mayor que 0, esta raíz cuadrada también será mayor o igual que 0. Y con más 2, ya esta suma será mayor o igual que 2, o sea, ya es positiva solamente con esta condición. Bien, eso quiere decir que X tendrá que ser mayor que 5 y menor que 13. Bien, o sea, los X trabajaremos para la existencia en este intervalo. Y solamente en este intervalo estará nuestra solución. Bien, vamos ahora a resolver la inecuación. Y para ello también elevamos al cuadrado. Se cancela la raíz y me queda 2 más esta raíz menor que 13 menos X, ¿no? También se cancela la raíz en ambos miembros. Y me quedará la raíz cuadrada de X menos 5 menor que 11 menos X. Y esta es la inecuación que trabajamos en el ejemplo anterior, cuyo conjunto solución nos dio de 5 cerrado a 9 abierto. Entonces vamos a utilizar el ejemplo anterior porque para resolver esta inecuación debo tener, ¿no?, la existencia y debo tener el resultado de esta inecuación. Pues de esta inecuación sabemos que su resultado era de 5 cerrado a 9 abierto. Esta era la solución de esta inecuación. Y debo de intersectar con la existencia, que será de 5 cerrado a 13 abierto. Ahí está, hasta 13, ahí está. Entonces, al intersectar, podemos ver que esa intersección nos dará el intervalo de 5 a 9 abierto. ¿Bien? Ese será, en este caso, el conjunto solución de esta inecuación. Quiere decir que A vale 5 y B vale 9. O sea que Gabriel tendría 59 años y Adrián, 5 por 9, me daría 45. Entonces ya podemos ver la diferencia de sus edades. Eso me daría 14 años, o sea, la clave D tendríamos como respuesta. Bien, realicemos captura rápidamente y también les dejo las claves. Y así estamos presentando esta semana 7. Ahí están las claves, chicos, para que le hagan su captura. Bien, de esa forma entonces hemos terminado nuestra semana.